Yo les invito, mis hermanos, vamos al libro de Filipenses, capítulo 2. Libro de Filipenses, capítulo 2. Yo me permito leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí, tienes el control de mi vida y el control de todas las situaciones. Amén. Dice la palabra de Dios, capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los otros demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y de toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, qué bonita la palabra nuevamente. Agradecido con el Señor. Mire, y tiene un subtítulo que pega mucho con lo que Dios nos quiere transmitir hoy. Dice humillación y exaltación de Cristo. ¿Y por qué dice humillación? Mire, Dios en su deidad perfecta con el Padre no tenía ninguna necesidad de hacerse pecado, de venir a este mundo. Pero como Dios es así, Dios tiene un amor infinito, ágape. Nosotros no podemos comprender el amor de Dios. El ser humano no tiene la capacidad en su mente de entender y conocer el amor de Dios. Porque ese sentir que hubo en Cristo, dice el apóstol, que ese sentir que hubo en Cristo lo tengamos nosotros también. Y este sentir hoy no es de pronto como lo vimos en el primer versículo, que el sentir es que no nos quedamos superiores de los unos a los otros. En esta mañana Dios nos habla en el sentir cuando tú estás pasando por pruebas, cuando tú estás pasando por situaciones difíciles. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles y muchos tiran la toalla. Muchos hermanos quieren una respuesta rápida a su situación. Muchos abandonan el Evangelio porque no han recibido una respuesta. Y la Biblia está llena y llena y llena de situaciones que nos enseñan que las respuestas de Dios son en el tiempo de Dios, mas no en el tiempo de nosotros. Y el sentir que Dios quiere que tengamos hoy es el mismo sentir que hubo en Cristo. Mire, Cristo vino y se hizo obediente. No estimó ser igual a Dios, verso 6, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Mire, la Biblia nos relata un hecho cuando el Señor estaba en la cruz. Hubieron muchas cosas que pasaron ahí. Y una de las cosas que uno tiene que recalcar era que, recuerden que le pusieron un letrero que decía el rey de los judíos. Y muchos le escarnecían y le decían, si eres el rey, bájate. Bájate de la cruz si eres el rey. Le gritaban, le ofendían. Incluso el ladrón que estaba a su lado también le faltó el respeto en esa misma forma. Pero ¿sabe qué? Cristo se hizo obediente por ti y por mí. Lo podía hacer. Podía bajarse de la cruz. Si quería, no podía. A él no lo detenían los clavos, hermano. A él no lo detenía una corona de espinas. Incluso la lanza que metió el soldado romano y salió agua y todo lo último de su sangre, no lo detenía. Todas esas cosas son irrelevantes delante de Cristo. Una lanza, una corona de espinas, unos latigazos, no lo detenían, pero él se hizo obediente. Mire, había un plan de Dios. Por eso se hizo obediente. Pero obediente ¿a qué? Porque aquí no dice que fue obediente, ¿verdad? Había un plan de Dios. Usted recuerda antes que llegara la guardia, ¿qué estaba pasando? Él estaba orando con sus discípulos, ¿verdad? En el huerto. Y allá en el huerto dice que tanto era la carga que tenía el Señor, porque ya se venía la última fase de ese plan que el Dios Padre planeó y Él ejecutó. Y dice que tuvieron que venir ángeles, porque Él sudaba gotas de sangre. Pero ¿sabe qué decía el Señor? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Había un plan de redención, había un plan de salvación, y Cristo no podía dañar ese plan. Por eso el libro Filipenses le dice a usted, tenga ese mismo sentir que tuvo Cristo, que aún siendo en forma de Dios, no se bajó de la cruz. Se pudo haber bajado. Cuando llegaron los soldados, mire, el libro, los 4 evangelios nos hablan a nosotros que muchas veces a él lo intentaron apedrear, golpear, muchas revoluciones, y el Señor salía en medio de ellos y nadie lo veía. ¿Sabe por qué? Porque era Dios. Podía fácilmente nublar la vista. Era Dios mismo caminando. Porque dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Por eso muchas veces cuando lo cogían, que lo querían apedrear o querían formar una revolución, el Señor salía delante de ellos y ni lo veían. Así que cuando los romanos fueron a cogerlo y Pedro formó una revolución, pues así como dijo el mismo Señor, ¿qué cree que no puedo traer una legión de ángeles? Pero no, había un plan. Había un plan trazado por el Padre. Y había que cumplirlo, cueste lo que cueste. Había que sudar gotas de sangre, se sudaron las gotas de sangre. Había que cargar un madero hasta allá, hasta el monte Gólgota, se cargó. Había que recibir latigazos, se recibieron. Habría ser juzgado y condenado sin culpa, se cumplió. Poncio Pilato no encontró culpa en este hombre, pero aún así los sacerdotes movieron al pueblo y lo hicieron que lo entregara. Había un plan, pero todas esas cosas eran irrelevantes. Si Cristo no se hace obediente a pasar por ese sufrimiento, ¿dónde estaríamos nosotros hoy, hermano? Como dice el libro de Filipenses, se hizo obediente al plan de Dios.
Ahora, Dios tiene un plan para nuestra vida. Pues tenemos que ser obedientes a ese plan. Y ese plan también va a incluir las gotas de sangre, la cruz, los latigazos, el escarnio. Son todas esas situaciones que pasan en tu vida y en la mía, mi hermano. Pero no podemos abandonar nuestra cruz y salir corriendo. Cristo no lo hizo. Cristo no se bajó de la cruz. Cristo estuvo en la cruz y se hizo obediente. Mire, el Salmo 23, ahorita cantamos en la oración. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero el Salmo 23 dice que en el valle de la sombra, ahí lo encontraré. En el valle de la sombra, en tu momento más difícil, en tu momento de oscuridad. Cuando estén las cosas difíciles, ahí vas a encontrar a Dios. Por eso le decía, los cánticos de oración me confirmaron el mensaje. Y antes de ese cantamos, dulce refugio en la tormenta, en Jesucristo el Salvador. Él es nuestro refugio. En los momentos de la tormenta, vamos a Él, nos refugiamos a Él. No nos bajamos, no nos abandonamos, así como Él nos bajó la cruz. Mire, Él le dijo al Padre, Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y estando en la cruz le decía, perdónalos, no saben lo que hacen, perdónalos. Pero aquí permanezco en la cruz, voy hasta el final a cumplir el plan, y el plan requería que Él muriera. Y al tercer día fue levantado en victoria. Cristo no abandonó el plan. Entonces tú y yo, ¿por qué lo tenemos que abandonar? En los momentos difíciles no lo abandonó. No podemos abandonar. Las situaciones difíciles van a venir. El mismo lo dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Lo que estoy diciendo, él tomó la cruz y la llevó a Gólgota. Bueno, hermano, usted sepa que usted y yo también tenemos que llevar cruces. El mismo Señor lo dijo. Toma tu cruz y sígueme. No tires la cruz. No te bajes. No te bajes de la cruz. Porque hay hermanos que quieren modificar el plan de Dios para su vida. No están conformes con el plan de Dios. No están conformes por dónde lo están llevando de Dios. Y están buscando cómo modificar y ayudar a Dios en todo momento. Y quieren renunciar al plan de Dios y ir por otro plan. Y usted y yo nos preguntamos hoy qué hubiera sido de José. ¿Será que José hubiera sido gobernador de Egipto? Sí. ¿Quiere cambiar el plan de Dios? ¿Sabe cuánto tiempo estuvo José siendo esclavo? Desde que fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas, perdón. Fue vendido a los ismaelitas por sus hermanos. Y de ahí hasta que fue gobernador de Egipto, pasaron décadas, pasaron años, hermano. Estuvo en la cárcel y estuvo en la casa de Potifar. ¿Usted se imagina si José se hubiera puesto a abandonar el plan de Dios y a trazar un plan nuevo de él? No, ¿verdad? Sufrió una injuria. Primero sufrió el repudio y el rechazo de sus hermanos. Posteriormente, siendo esclavo, fue vendido a Potifar y trabajó como empleado de Potifar, como sirviente en la casa del egipcio, sin necesidad de ser sirviente. Él no necesitaba ser sirviente. Él era el hijo de su padre, era muy querido. Su padre tenía muchas riquezas en ese momento. Él podía seguir bajo el amparo de su padre, pero ¿sabe qué? Dios lo llevó a que fuera sirviente de Potifar. Entonces usted imagínese si José dice y renuncia al plan, ¿sabe qué? Dios, yo no quiero esto. ¿En qué momento encuentra usted en la palabra de Dios que José renunció al plan de Dios? Que se bajó de la cruz. ¿En qué momento se bajó de la cruz? No, se hizo obediente. Tuvo el mismo sentir que dice Filipenses. Hay después en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo, que se hizo obediente hasta la cruz. Pues hágase obediente, hermano. Si usted tiene confirmado el plan de Dios, camine sobre el plan de Dios. No se vaya a otro lado. Después de esto fue acusado injustamente y terminó en la cárcel. Pero al final, Dios le dio la recompensa, lo llevó a ser gobernador de Egipto. ¿Sí ven? Así como leímos hoy aquí. Por lo cual también Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire, Cristo se humilló, permaneció obediente al plan de Dios,
no se bajó de la cruz y Dios le dio retribución a eso. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que a Dios le encanta es que nosotros andemos en su voluntad, que nosotros andemos en su plan, que le creamos a Él y que seamos obedientes. Hermano, los beneficios, el libro de Deuteronomio habla de los beneficios de la obediencia. Cuando somos obedientes, ¿cuántas cosas Dios nos da por el fruto de la obediencia? Mire, cuando usted quiere cambiar el plan de Dios, nunca las cosas van bien. Nunca van a ir bien. Mire, Dios sacó a Abraham con un plan y le dio una promesa. Y su esposa lo puso a dudar, tanto así que aceptó el trato que la esposa le propuso con tal de ayudar a Dios. Que no nos podemos salir del plan, hermano. Tenemos que ser obedientes al plan. La esposa le dijo, toma mi sierva y así tendremos el hijo que Dios prometió. Mire usted eso. Esta mujer quiso ayudar a Dios. Y lo peor del caso es que Abraham, entre las dudas, acepta. Y producto de eso nace Ismael con su sierva Agar. Y ya sabemos los ismaelitas quiénes son hoy en día. La rivalidad tremenda que tienen estas naciones que descendieron de Ismael con el pueblo de Dios. No podemos cambiar el plan de Dios, no nos podemos salir del plan, tenemos que permanecernos obedientes y mucho menos modificarlo. Cristo no modificó el plan, porque Cristo, si hubiera querido, yo hubiera dicho, Padre, pero ¿qué necesidad tengo yo de morir? Si yo puedo bajar al infierno sin ningún problema y quitarle la llaga a Satanás. ¿O usted cree que Cristo para llegar allá al Hades necesitaba morir? La misma Biblia dice, ¿dónde me puedo ocultar de Dios? En lo profundo, en lo alto, debajo de las aguas, a la izquierda, arriba, al oriente, al occidente, de ningún lugar. Así que Cristo no necesitaba, para ir a la cruz, para ir al infierno, a quitarle el acta con que nos acusaba y quitarle las llaves del Hades, no necesitaba morir en la cruz. Si hubiera querido, iba y lo quitaba y ya. Tan sencillo como eso. Es más, la Biblia dice claramente que al inicio del milenio, un ángel va a venir y va a encerrar uno solito. Va a venir y va a someter al diablo en una prisión por 1000 años. Mire, si un ángel lo somete, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más el Hijo de Dios lo puede someter? Pero Cristo no modificó el plan. Cristo permaneció en el plan. Le dijo, Padre, estoy sudando gotas de sangre, no importa, pasar una cosa que se haga tu voluntad y no la mía. No que Cristo tuviera una voluntad diferente al Padre, sino que nos estaba enseñando en esa oración que la voluntad que permanece es la del Padre y no la de nosotros. Porque es que Cristo nunca tuvo un sentimiento diferente a no cumplir, porque Él se hizo obediente, sino que en ese momento nos estaba enseñando que la voluntad de Dios está por encima de cualquiera que tú puedas tener. Porque uno no se puede confundir, porque hay personas que enseñan que Cristo tenía otra voluntad y por eso le digo, renuncio a mi voluntad y se hace la tuya. O sea que Él no quería morir en la cruz. Mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice claramente, nadie puede hacer lo que dice yo. Dice, yo pongo mi vida porque tengo poder para ponerla y para quitarla si quiero. Él se sometió al plan. Él no tenía una voluntad diferente. Nos estaba enseñando que prevalece la voluntad de Dios sobre la de nosotros. Pero así como Él se hizo obediente, seamos obedientes. Mire, la esposa de Isaac también tuvo un problema grande. Había un plan de Dios. Y ella intervino entre Jacob y Esaú. Formó un plan con su hijo para robar la primogenitura. Y causó otro problema. Porque el plan de Dios no lo podemos alterar, hermano. Si usted quiere alterar el plan de Dios, va a tener problemas. Si no quiere permanecer en el plan de Dios, va a tener problemas. Si quieres bajarte de la cruz, vas a tener problemas. Tenemos que seguir en el plan de Dios, así como dice el libro de Filipenses.
haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo. Y el sentir de Cristo fue ese: vino de allá del trono, vino, se hizo hombre, aproximadamente 30 años viviendo como hombre, con toda la deidad de Dios en él, porque dice la Biblia que toda la plenitud de la deidad de Dios estaba en él. Pasó dificultades, tuvo hambre, no tenía ni dónde. Ayer estuvimos leyendo el versículo como decía que no tenía ni dónde recostar la cabeza, no tenía ni una casa propia, no tenía ni un techo propio. Muchas veces no había ni qué comer, y el Señor en su misericordia hacía un milagro y multiplicaba las raciones de comida que había ahí. Vino y padeció necesidades, muchas enseñanzas, muchas sanidades, fueron infinitas. Mire, no se pueden almacenar en los libros los milagros que hizo el Señor y las sanidades que hizo. Sus enseñanzas hoy en día retumban, más de 2000 años después, retumban en los corazones de nosotros. Pero aún así, hasta el final del plan puesto por Dios, lo cumplió. Por eso cuando se presentó delante del Padre, dijo: aquí están las llaves, aquí está el arca, he vencido. Y por eso dice claramente el libro: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra, y toda lengua confiese que el Señor Jesús, para gloria de Dios. Mire, hermano, Dios nos hace esperar. Así como José fue obediente y Dios le llevó a ser gobernador, espera en tu momento. Hay dificultades, está pasando una tormenta. Recuerda la oración que cantamos ahorita: Dios es nuestro refugio en la tormenta. Él te alienta, Él te alimenta con su palabra y con su amor, dice la adoración. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Eso es lo que tenemos que cantar. Tú en el momento de la tormenta no te quieras bajar de la cruz, hermano. No quieras modificar el plan. No quieras abandonar el plan. Más bien, de rodillas, adorar a Dios y dile: Señor, tú eres mi refugio en la tormenta. Eres tú, Señor Jesucristo. Eres mi refugio. Vengo a reposar en ti, Señor Jesucristo. En valles delicados, como dice el Salmo 23, Señor, allá, en valles de la sombra, ahí te encontraré. Encuentra a Dios. ¿Que hay miedo? Sí, va a haber miedo, va a haber temor, porque somos llenos de emociones y sentimientos, hay temor. Miren, el profeta Elías, nada más y nada menos, tremendo profeta, Dios, que cuando Eliseo iba a suceder y le dijo: yo quiero una doble porción de lo que tú tienes, él mismo se asombró. Mire, Elías sabía quién era él y cómo el poder del Espíritu Santo actuaba en él, porque cuando Eliseo le dijo eso, le dijo: gran cosa has pedido. ¿Qué cosa has pedido tú? Porque él sabía cómo obraba Dios en él. Pero ¿sabe qué? Nada más fue que una señora por ahí le hicieron una amenaza y terminó en una cueva, porque hay miedo. Hasta ese gran profeta tuvo miedo. Tuvo miedo. Pero tenemos que fortalecernos. Hay un plan de Dios, tenemos que seguir en el plan. Van a haber dificultades, vamos a pasar por momentos difíciles, claro que hay momentos difíciles y vamos a pasarlos, pero vamos a pasarlos de la mano de Cristo. Él nos lleva de su mano, vamos agarrados de su mano y pasamos. Mire, cuando Moisés llegó a la orilla del Mar Rojo, lo primero que hizo el pueblo, que ya venía allá atrás los egipcios, fue decirle: ¿para qué nos trajiste a morir aquí? Porque vieron la dificultad, porque nuestros ojos siempre van a ver solamente lo que Dios nos permite ver, y son las dificultades. Ellos vieron un mar, pero se les olvidó que había una columna de nube y columna de fuego que día y noche les ayudaba. Se les olvidó cómo Dios los sacó con mano fuerte de Egipto, nada más fue que caminaran y llegaran al Mar Rojo. Pero ¿sabe qué? Moisés la tenía clara. Moisés no renunció. Moisés no dijo: bueno, me bajo de la cruz aquí, ya no hago más nada. ¿Sabe qué hizo Moisés?
oró a Dios y Dios dio la salida. ¿Y sabe lo que fue la salida? Un inmenso milagro. Así va a ser. Así como se abrió el mar en dos y cruzaron ellos y después se cerró y se cayó todo el ejército ahogado ahí, así va a ser ese momento cuando Dios te saque de esa tormenta. Cuando Dios te saque de ese momento difícil. En ese momento difícil, si permaneces, si te haces obediente como lo hizo Jesucristo. Jesucristo fue obediente al plan de Dios. Así sé tú obediente al plan de Dios en tu vida. Hermano, ninguno de nosotros queremos sufrir. El sufrimiento es algo que nosotros no queremos, es algo contrario al sentimiento del ser humano. Pero muchas veces hay que pasar por situaciones difíciles. No las queremos. Yo no las quiero. Y yo sé que usted tampoco las quiere. Nadie quiere sufrir. Pero lo que sí está claro es que si eres de Cristo, en esos momentos tienes la garantía de que cuando estés en el valle de la sombra, ahí lo encontraré. Mire que lo vas a encontrar en el valle de la sombra. En el valle es el lugar profundo y de la sombra es oscuro, es en el lugar oscuro. Ahí lo encontrarás. ¿Dónde lo encontró Daniel? En el foso de los leones. Indefenso, con unos leones, ahí Dios le rescató y le sostuvo y al día siguiente lo sacó en victoria. Los tres amigos entraron al horno y ni un cabello se quemó, como dice la escritura. El rey Darío estaba asombrado porque decía que ni un cabello se quemó y decía, pero echamos 3 y yo veo 4. Metimos 3 al horno, pero yo veo 4. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Dios va a estar ahí. Dios va a estar en el momento de dificultad. En el momento del valle de la sombra va a estar Dios. ¿Qué tienes que hacer? Lo acabamos de leer en el libro de Filipenses. Ser obediente. Ten ese mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios, no se bajó de la cruz, permaneció en la cruz. Su cuerpo permaneció en la cruz hasta que lo bajaron y lo pusieron en la tumba. Y el cuerpo permaneció en la tumba. Y el Señor fue allá a Hades y le quitó el ata con la que nos acusaba y la llave. Ese era el plan. Y tenía que cumplirse. Tenía que cumplirse el plan. Entonces, si el Señor fue obediente y nos ha enseñado obediencia, ¿cuánto más nosotros tenemos que ser obedientes? Fácil no es, pero tenemos el Espíritu Santo. Fácil no es, la obediencia no es fácil. La obediencia, ¿por qué? Porque a veces las situaciones son difíciles. Las situaciones son difíciles, las enfermedades son difíciles de llevar. Las situaciones económicas son difíciles de llevar. Un hijo descarriado es difícil de llevar. Un hijo en problemas es difícil de llevar, porque es que, aunque nuestros hijos aman familia, la Biblia dice, por tanto el hombre tomará a su mujer, dejará a su padre y a su madre y conformará una familia. Aunque tu hijo se vaya, tú sigues preocupado y cargado por tu hijo, porque tu hijo tenga una buena vida, porque tenga una buena esposa, porque tenga unos buenos hijos, porque tenga un buen esposo si es hija, porque no la maltrate, porque le dé una buena vida, porque tengan una buena economía. Y esas cosas te van a cargar si las cosas no van bien. Esas son las tormentas que tenemos a veces los padres. No creo que la crianza llega hasta que el hijo se emancipa. Las preocupaciones van mucho más allá de la emancipación. Si tu hijo no consigue empleo, tú estás cargado. Si tu hijo está enfermo, estás pasando y estás trabajando. Tu hijo está sintiendo la enfermedad, pero tú la estás sintiendo espiritualmente porque es tu hijo. Y si la tienes tú también. Si hay pobreza, también es difícil. Es difícil. Y desafortunadamente el mismo Señor Jesucristo lo dijo, los pobres van a estar todo el tiempo, hasta el final. Pero son situaciones que hay que saber sobrellevar. Hay que ser obediente. Hay un plan de Dios. Dígale, Señor, revélame el plan para mi vida. Mire, en ningún momento de la Biblia dice que Dios le dijo a José, tranquilo que vas a ser gobernador. Muchas veces Dios no nos va a revelar el final. El final lo vamos viendo según vamos viendo la misericordia de Dios.
según se van dando las cosas. Por eso cuando sus hermanos vienen otra vez con otra mentira, él les dice, están pensando mal de mí. Ya yo sé que Dios encauzó todo lo que ustedes hicieron, todas las cosas las encauzó para bien, para cuidar a toda la nación, para que todos en este momento de hambre pudiéramos sobrevivir. Ahí en ese momento, cuando pasaron muchos años, ya tenía esposa y 2 hijos, José, fue cuando él comprendió el final del plan. ¿Sí ve? El plan de Dios, Dios tiene el plan. En su misericordia, mire, a Abraham se le reveló el plan. Abraham le dijo, sal de aquí, sé obediente, te voy a dar un hijo, y de ese hijo va a venir una gran nación. Todo el plan completico se lo dio. Pero a José no se lo dieron, porque así pasa, porque Dios es soberano. Usted no puede encasillar a Dios, me lo tiene que revelar sí o sí. No, usted no puede encasillar a Dios. Dios hace con su multiforme gracia como Él quiere. A Abraham se le reveló el plan completico. Que él no lo vio materializado en otra cosa, pero Abraham conocía el plan de Dios. Cuando él sale del Ur de los Caldeos, conoce el objetivo y el plan de Dios completo. ¿Sabe lo que va a pasar? Muchas veces Dios nos revela, otras veces no. Otras veces vas a tener que sufrirlo como José. ¿O qué que José en la cárcel estaba contento? O siendo esclavo de los ismaelitas era contento, no, ¿verdad? O sirviendo de Potifar, él no tenía ninguna necesidad de ser sirviente, pero nunca se rebeló contra Dios, y Dios tampoco le reveló el plan. A Daniel se le fue revelado por partes, le revelaba a los grandes de Dios. A Nehemías Dios le reveló. Cuando Nehemías supo que él era el que venía a suceder a Esdras y a todo el tema de los muros, a reconstruir. Pero cuando es compungido, va donde Dios, y Dios le abre esa puerta de que abre con el rey Artajerjes, y todo se le da. Le pidió cartas para que nadie lo detuviera en el camino. Le pidió cartas para que le dieran los materiales. Le pidió cartas para no tener ningún problema cuando llegara. Todo se lo concedió Dios, pero es un plan que Dios fue revelando. Así que, hermano, sea cual sea la voluntad de Dios en tu vida, no te bajes de la cruz. Cristo no se bajó de la cruz, pudiendo bajar. Tú puedes abandonar el plan. Así como Cristo podía soltar los clavos y bajarse, tú puedes renunciar ahora al plan de Dios. Pero sépase que eso va a traer consecuencias graves en tu vida. Las va a traer. Si renunciamos al plan de Dios, si nos bajamos de la cruz, porque Cristo dijo, ¿quieres venir en pos de mí? Pues agarra la cruz y sígueme. Ahora, si tú llevas la cruz y en mitad de camino te cansaste y la sueltas y la dejas, pues, como siempre he dicho, Cristo sigue siendo Dios. Cristo sigue siendo en forma de Dios, sigue estando al lado de Dios, al lado del Padre, en la deidad con el Padre, y el que va a sufrir las consecuencias es aquel que suelta la cruz. Porque Él, en la deidad con Dios, suelte o no suelte la cruz, está sentado a la derecha del Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no cambia, no hay sombra de variación en Él, como dice la Escritura. Así que no soltemos la cruz. El mensaje de hoy es ese: seamos fieles, así como Cristo lo fue. Ese sentir que hubo en Cristo, tengámoslo nosotros también. Cuando lleguemos esos momentos que vamos con la cruz, que está muy pesada, que la tenemos que soltar, pues posiblemente va a ser muy pesada, sí. Hasta el mismo Señor se le hizo pesada. La Escritura dice que un hombre la ayudó en un momento a cargarlo un momentico. Y eso es otra enseñanza que no entra en este momento. Pero lo que sí debes saber es que debemos tomar la cruz, debemos tomar esa decisión de tener ese mismo sentir, porque los momentos difíciles van a venir. La vida cristiana no es una pendiente hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, santidad, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y cielo, no.
La vida cristiana es como una gráfica esa que usted ve, por poner un ejemplo del dólar, sube, baja, 2.000, 4.000, 3.000, así tenemos altibajos. Tenemos momentos de pico, pero también tenemos momentos difíciles. Y vuelve y subimos, y la idea es que cada vez que suba más alto, y cada vez que baje, no baje tanto. Ese es el promedio que nos quiere llegar. Cuando lleguen los momentos, no bajes tanto, que te sostenga en la fe, en la esperanza de saber que Cristo lo es todo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo. La gloria es para ti, Padre amado. Gracias, Señor. Ahora yo quiero interceder por todos los hermanos, Señor. Aquellos que tienen algún problema, Dios mío, sé tú ayudándoles, Señor Jesucristo. Sé tú en ese valle, los que están pasando tormenta, sé tú el refugio para ellos, Señor, dentro de esa tormenta. Señor, tu palabra nos enseña que cuando Elías estaba allá, en la cueva, él sentía el viento. Esa dulce voz, tú llegaste y estuviste ahí con él, Señor. Allá en la cueva donde está ese momento difícil, llega a mis hermanos, Señor. Todos aquellos que tienen problemas, Señor, esas problemáticas que solamente tú conoces, Señor, llega. Tú conoces nuestros problemas, tú conoces nuestras situaciones. No tenemos necesidad ni que de pronunciarlas. Tú conoces cuál es nuestra situación. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos. No permita que abandonemos. No permita que modifiquemos los planes. No permita que soltemos la cruz, Señor. Tenemos que permanecer así, en obediencia, y tener ese mismo sentir que tienes tú, Señor. Ayúdale, Señor, a todos los hermanos que nos están viendo. Señor, sabemos cómo es la vida de los militares y su familia. Sabemos que algunos están en operaciones. Aquellos que están allá en la selva y sus familias están pasando momentos difíciles, momentos en situaciones económicas. Algunas parejas que de pronto por esa situación quieren separarse o divorciarse. Señor, llega tú ahí. En esos valles de sombra, llega tú ahí, Padre Santo. No lo permitas. No lo permitas, Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. La gloria es para ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos. Somos frágiles. Verdaderamente somos frágiles. Sin ti no somos nada. En ti es que llevamos muchos frutos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a permanecer, a tener ese sentir hasta la muerte, como dice la palabra. Tuviste tú ese sentir de cumplir la voluntad. Si dices, Padre, es tu voluntad la que prevalece. Ayúdanos, Señor, porque el plan que tú tienes para nuestra vida, que es personal para cada uno de nosotros, es un plan perfecto y maravilloso, porque tú sabes dar mejores cosas que las que nosotros podemos dar a nuestros hijos, Señor. Así que sabemos que hay momentos difíciles en ese plan, hay que caminarlo, pero sabemos que eres tú con nosotros, Señor. La gloria es para ti, Señor Jesucristo. Amén y amén.